Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Pues seguimos aquí en terapia. Después de este escalofriante reportaje, vamos a hablar ya con los especialistas para conocer la parte más técnica. Para ello está con nosotros Teresa Marín. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Teresa es presidenta de Psicólogos Sin Fronteras Alicante y está también con nosotros Antonio Tarí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio es coordinador del servicio de ambulancias de día de Guardamar, Elche, Villajoyosa y Altea. Bueno, la primera pregunta, Teresa, ¿qué es la psicología de catástrofes, la psicología de emergencias? ¿En qué consiste? Pues la psicología de las emergencias es cuando ocurre algo inesperado, algo que no se espera, y lo que nosotros ofrecemos es una primera ayuda cuando hay una situación emocional crítica, bastante crítica. Antonio, ¿y qué tipo de emergencias suelen atender un psicólogo? Bueno, pues un psicólogo puede atender infinidad de emergencias, cada vez más. Ya no solamente la parte sanitaria, sino la parte psicológica, que cada vez, como te comentaba, es más importante. Desde unas múltiples víctimas, que ha ocurrido varios casos donde ha sido muy importante su labor y su coordinación, hasta incluso el día a día que nos pasa a diario de fallecimientos para comunicar malas noticias, comunicarle a un padre que ha fallecido su hijo, por ejemplo. Pues vamos, siempre la persona más indicada es un psicólogo, para eso también están preparados. Y la verdad es que pues eso, son muy útiles. Y este tipo de intervención parece un poco novedosa, no es familiar. ¿Desde cuándo, Teresa, existe la psicología de emergencias? Pues en el año 96, con el camping de las Nieves en Viescas, recordamos que hubieron múltiples fallecidos, 87 fallecidos y 183 personas heridas. Personas heridas de diversa consideración. Pues como decía, en el año 96 se desplazaron hasta Viescas psicólogos de toda España y bueno, vieron que no estaba coordinado, cada uno desempeñó su labor, pero se cansaron muchísimo, hubo muchísimos problemas y entonces a partir de ahí surgió esta se dio la necesidad, sí, ¿no? se dio la coordinarse. necesidad, sí, como todo, después de... Claro, después de cuando ya han ocurrido las cosas, muchas veces lamentablemente es cuando se pone el remedio. Después de una necesidad, sí, surgen soluciones. ¿Y qué características observables presenta una persona que acaba de sufrir un accidente o que le transmiten una noticia terrible, ¿no? Pues aparecen pensamientos, o sea, las respuestas cognitivas suelen ser de confusión, de desorientación, de negación. Siempre pensamos la persona que está en shock, ¿no? La persona que está ausente, parece que está desconexionada de la realidad. Eso con respecto a los pensamientos y cognitivas. Las físicas, hay multitud de manifestaciones físicas de dolor, problemas digestivos, dificultades para respirar, fatiga, tensión, temblores, escalofríos. Y bueno, luego ya las motoras, las que las personas manifiestan, pues también hay diversidad. Nos hemos encontrado con todo, pues desde personas que empiezan a hablar, verborrea continua, desde personas que se quedan totalmente inmóviles, pasivas, personas que lloran, se quedan retraídas, ira, gritos, evitación, o sea, todo el abanico de incluso agresividad. reacciones. Nos hemos encontrado con agresividad, sí. Claro, imagino que es un momento en que uno ni siquiera puede predecir cómo va a reaccionar, ¿no? Y a la hora de que el psicólogo intervenga, por ejemplo, Antonio, ¿es importante la atención temprana? ¿Dirías que es importante que eso se practique desde el inicio? Es fundamental. El problema de esto es, pues eso, siempre nos volcamos al tema sanitario, porque es lo más importante en ese momento, pero cuanto antes puedan llegar los psicólogos y empezar a atender, a la larga, va a ayudar mucho en la resolución de ese problema. O sea, esa persona que ha visto cómo fallece un familiar muy cercano o algo, cuanto antes se pueda empezar a atender a esa persona, mucho mejor para todos. Incluso para los sanitarios también, nos es una gran ayuda el hecho de que no te quede un segundo problema. O sea, tú estás con el tema sanitario, la persona que tienes al lado, como bien he visto en el vídeo, que bueno, pues está en estado de shock, pues que un psicólogo pueda estar empezando a atenderlo, a hablar con él, una primera intervención es fundamental. Teresa, ¿este tipo de intervención es exclusivamente para la persona, la víctima, o para la familia también? No, para la familia, para el entorno, por supuesto. Sí, intervenimos tanto con la persona como con el entorno. Sí. ¿Y en qué medida esa intervención familiar, en qué medida favorece al
la víctima, a la persona que ha sido víctima de un accidente, por ejemplo, de tráfico, como hemos visto en el vídeo? Nuestra función consiste sobre todo en aliviar el sufrimiento no solo de la persona que ha podido tener el accidente, sea cual fuere, sino también facilitar el protocolo de actuación de todo el equipo, prevenir que se agrave, ¿no? Cualquier suceso se puede agravar, entonces nosotros intentamos prevenirlo, restablecer tanto a la persona que ha podido sufrir el accidente como a los familiares, restablecerles y sobre todo facilitar el proceso de duelo. Intervenimos en todas las áreas, ¿no? ¿Y qué técnicas utilizáis? Porque se oye hablar muchas veces de briefing, técnicas que bueno, no sabemos nada sobre eso. Nuestra intervención es una intervención en crisis, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es una intervención en crisis, intentamos hacer terapia estratégica breve, ¿vale? Centrado en el aquí y en el ahora, lo que ha ocurrido, intentar restablecer emocionalmente a la persona, es decir, que lo que hacemos es apoyar a la persona, que se sienta que está arropada, muy importante que la persona se sienta arropada, escucharle, es fundamental saber escuchar en nuestro trabajo, dejarle que se exprese cómo se siente, cuáles son sus miedos, sus temores, e intentar orientar en ese momento, porque bueno, cuando ocurre un suceso traumático, pues tanto la persona que lo ha sufrido como el resto, el entorno, suele pasarlo bastante mal y ahí intentamos estar. Muchas gracias, Teresa. Pues en un momento seguimos hablando con Teresa y con Antonio. Ahora hemos salido a la calle, nuestra compañera Miriam Arragay les ha preguntado a los vecinos de nuestra ciudad cómo han vivido el duelo ellos, cuál es su visión de este tema. Vamos a verlo. Muy buenos días. Hoy en la calle preguntaremos a nuestros ciudadanos qué conocen sobre el duelo, la ruptura con algo que nos causa dolor. La pérdida de un objeto personal, el trabajo, incluso un ser querido, convierte en un duelo de aquí para adelante. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Bueno, me imagino que quizás como todo el mundo en alguna ocasión. Por desgracia, sí, he perdido a mi padre, mi madre hace un año que falleció y el trabajo pues hace 2 años, 3, que lo perdí también. Lo que pasa que ahora ya me he prejubilado y sí que es doloroso. Es un golpe que anímicamente te hunde bastante. Pues hombre, con la edad que tengo ya he pasado por duelos de estos de fallecer a alguien querido, enfermedad, cosas ahora del trabajo, del negocio, pues sí. Esa nueva etapa se le conoce como duelo, ¿lo sabía? Sí. ¿Lo conoce porque ha asistido a alguna terapia profesional o lo ha superado usted mismo? Lo he superado pues con la ayuda de la familia y la alegría que te da la nieta y los hijos. Se supera y ahora ya te digo, estoy prejubilado y bien. Pues no, la verdad es que no. Pero sí, cuando me acuerdo que cuando estuve con una hija mía en un psicólogo y psiquiatra, cuando fue una etapa un poco difícil, pues me lo dijeron a mí, que si necesitaba ayuda para ese duelo que tenía que pasar y la verdad que salí sola. Salí sola. ¿Qué consejos darías para las personas para sentirnos mejor ante ese duelo? Pues les daría ánimo, que la vida sigue hacia adelante y, en fin, que hay muchas cosas buenas por las que seguir. Pues mira, tener confianza en algo que te llene y salir adelante con el trabajo y con los amigos, la familia. Te tienes que apoyar en algo, seguro. Y darte, como digo ya, siempre algo que te llene. Porque si no te llena algo, cuando pierdes la ilusión, lo has perdido todo. Lo demás todo se va recuperando, dinero, trabajo. Pero cuando pierdes la ilusión ya, eso ya lo has perdido todo. Tienen que tener mucho ánimo y paciencia y ahora son momentos pues muy difíciles, eso es la verdad. Y luego no quedarse en casa, salir, ir para allá, andar y ya está, y mucho ánimo. Esos duelos pueden parecer para gente muy importantes, otros muy costosos. ¿Ha tenido la necesidad de buscar a alguien profesional? No, solo para una hija mía. Pero para mí siempre intenta sacar de mí misma para salir adelante. Particularmente no, pero sé que hay gente que sí que necesita recurrir a ese tipo de ayuda.
Muchas gracias, Miriam. Y seguimos aquí hablando de psicología de catástrofes y duelo. Yo quería preguntarles a nuestros invitados cómo funciona todo el mecanismo una vez que recibimos la primera llamada de que ha habido una catástrofe. Pues el caso de la T4 en Madrid. ¿Cómo funciona todo el sistema actualmente? Bueno, pues mira, podemos poner un ejemplo como, bueno, hace unos días ha habido un simulacro en el aeropuerto de Alicante. Es una simulación de que, bueno, un avión aterrizando con 90 pasajeros tiene un accidente al aterrizaje, y en el cual hay fallecidos, hay heridos graves, hay menos graves, hay ilesos. A raíz de ahí, bueno, pues se pone en marcha todo el protocolo, por supuesto, primero sanitario de bomberos para lo que es el tema de in situ, y seguidamente, que también fue el caso, hay que atender psicológicamente, sobre todo los ilesos, los heridos, porque bueno, están todavía en estado de shock. Sanitariamente no hay mucho que hacer, pero psicológicamente pues es donde entran ellos y donde hay mucho por hacer. Ten en cuenta que has visto cómo es un accidente de avión, o sea, imagínate, has visto fallecer gente, has visto cómo te sacan de un avión en llamas, o sea, el shock es total, y ahí donde pues eso, se empiezan a intervenir ya los psicólogos, ya empiezan a llegar de varios sitios. Ahí también, porque lo hemos sufrido nosotros, el hecho de que estén organizados, que es muy importante, el hecho de que haya un protocolo, que haya una organización, en este caso Psicólogos Sin Fronteras, que con una llamada puedes activar un dispositivo eso también es muy importante. O sea, no que empiecen a venir psicólogos a todos los lados, que haya una coordinación, que haya una organización, es muy importante. El tema psicológico tampoco es cuestión de media hora. Entonces, se ha dado caso porque está yo presente de que hay que ir relevando, ellos mismos tienen que ir relevándose, porque si no llega un momento que no pueden continuar con el estrés, con la actividad. Es muy choqueante o es muy impactante también para el psicólogo en este caso, ¿no? ¿Y vosotros qué hacéis? Los psicólogos, una vez que llegáis al centro donde ha ocurrido la catástrofe, ¿cómo se procede? Hay una coordinación donde se atienden a lo más urgente. No siempre el que grita más fuerte es el más urgente. Hay una derivación, los compañeros nos organizamos, siempre hay una coordinación, una derivación y empezamos a actuar. ¿Y qué es lo primero o qué tipo de casos os encontráis más frecuentemente? ¿Personas que no pueden ni pronunciar lo que ha ocurrido? Lo que solemos encontrar es en estado de shock, ¿sí? Desconexión con la realidad, no puede ser que esto esté ocurriendo, muchos casos de agresividad también, y también depende pues, de lo que sea el suceso. Nos hemos encontrado con gente atrapada en vehículos que mientras les intentan sacar no se deben de dormir o están en un estado de ansiedad tremendo, entonces intentar que no pase a un estado de pánico, diversidad de sucesos, diversidad de actuaciones. Claro. ¿Y con la familia se interviene también en ese momento o eso es al cabo de unos días? Si es una primera intervención y es urgentísima, como por ejemplo el suceso de Spanair o el 11M, la intervención tiene que ser con la persona y luego sí, lo ideal es trabajar con la familia, por supuesto. ¿Y cómo afecta esto al psicólogo? Es decir, ¿el psicólogo necesita después trabajar todos estos sentimientos que ha absorbido? Sí. De alguna forma. Es una incógnita, ¿no? Sí, pero sí. Luego tenemos que trabajar. Lo ideal es que cuando se termina una intervención, hacer lo que llamamos nosotros defusing, que es hacer un cierre. A ver, esto es lo que ha ocurrido, así hemos intervenido. Defusing sería una técnica específica para cerrar el proceso. Sí, exacto. Sí, no solo para psicólogos, sino también para todos los sanitarios donde nos reunimos. Hacemos una evaluación de lo que ha ocurrido y descargamos emociones. En algunos casos esto se puede quedar pequeñito, no se ha ventilado bien todas las emociones y puede que nos vayamos con carga a casa, entonces ya pasaríamos a debriefing, que sería otra técnica, sería superior y sería hacer una reevaluación cognitiva de qué es lo que ha ocurrido y... Pero sí, es muy importante que tras una intervención irse a casa diciendo, bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido, cerramos el suceso y volver a casa lo más emocionalmente estable que se pueda, por supuesto. ¿Y cuándo podemos decir que un paciente ha superado un proceso de duelo? Pues un proceso de duelo está superado cuando la persona es capaz de integrar lo que ha ocurrido, integrarlo, ¿vale? Y es capaz de aceptarlo. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, he aprendido de esta situación y bueno, el periodo de duelo depende también de cada persona, o sea, no estamos hablando de un tiempo estándar. Muy bien, pues muchas gracias Antonio y Teresa por transmitirnos todos estos conocimientos. Y nada, nosotros vamos a seguir hablando acerca de un área muy diferente. Para ello nuestra compañera Sara Ben nos va a hablar qué tienen en común la psicología con la arquitectura. Vamos a verlo.
Buenas noches, estamos una semana más aquí en Conexión y esta noche vamos a hablarles sobre la escultura y la psicología. Para ello tenemos con nosotros a Miguel Bañuls, que nos ha recibido aquí en su estudio situado en la calle Marco Oliver. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a nuestro programa. Bueno, Miguel, ¿qué recursos emplea la escultura para transmitir sensaciones a quienes la observan? Pues yo creo que los mismos recursos que otras disciplinas artísticas, con las peculiaridades de su propio lenguaje, pero puede expresar prácticamente lo mismo que la música o que los audiovisuales o que la literatura, porque dispone de recursos como el tiempo, como el movimiento, como el lleno, el vacío, la belleza, la fuerza, la gravedad, bueno, en fin, y luego tiene todo eso se expresa con sus propios recursos técnicos propios de los materiales, del espacio, del volumen, pero creo que no hay mucha diferencia. ¿Emplea la escultura o puede emplear ilusiones ópticas? ¿Qué ejemplos nos recomendarías? Sí las usa y de hecho hay que usarlas pues dependiendo del punto de vista del observador. Por ejemplo, si una pieza está a 10 metros de altura, pues hay que usar recursos de perspectiva. De todos modos, aquí en Alicante tenemos a Eusebio Sempere, que es uno de los escultores y pintores consagrados que más ha investigado sobre esto. Y bueno, su obra es un ejemplo de cómo usar esos recursos. ¿Qué elementos son necesarios para poder lograr una obra? Pues yo creo que ante todo la sinceridad es muy importante porque es lo que evita hacer algo banal y tener un tema, una temática coherente detrás y un mínimo dominio del lenguaje. ¿Cómo afecta la escultura en el estado anímico del ser humano? Yo creo que si estuviese deprimido, a mí me encantaría encontrarme con alguna pieza por ejemplo, El peine de los vientos de Chillida o La magia de Anish Kapoor, que a mí particularmente me levanta el ánimo y bueno, yo creo que es inherente a las artes y en este caso a la escultura el influir en el estado anímico. A lo largo de la historia muchos artistas han escondido mensajes o ideas en sus obras. ¿Esta ocultación resulta complicada? No resulta complicado. Yo creo que la mayoría de las veces tienes que hacerlo porque explicarlo todo quita parte del misterio y yo creo que una obra artística tiene que sugerir y para sugerir hay que ocultar ciertas cosas o parte de la información. La escultura hasta finales del siglo XIX era un claro reflejo de la realidad. A partir del XX empezó a usarse como elemento de expresión conceptual. ¿Con qué expresión te identificas más? Yo creo que de todos modos el concepto ha existido siempre y siempre ha habido artistas y detrás de un artista siempre hay una idea, siempre hay un manejo del concepto, que no nos interese ahora algunas ideas del pasado, pues es normal. Con respecto a mi obra, yo creo que no me interesa demasiado en qué modalidad se inscribe o qué estilo tiene. Yo tengo que hacerlo, es una necesidad que tengo de hacer determinadas piezas y lo que sí puedo decir es que pienso que es una obra vanguardista. ¿Qué sensaciones o mensajes intentas transmitirnos con tu obra? Yo creo que eso depende mucho del momento, de la época por la que vas pasando, pero en general el hilo conductor sea el equilibrio como símbolo del hombre con respecto a lo que le rodea. Me interesa mucho la huella que el ser humano deja en la naturaleza, cómo la industria se puede humanizar y yo lo que hago prácticamente todo está hecho de una manera casi industrial, pero humanizada. Me gusta creer que la huella que dejemos nosotros pueda convivir con la naturaleza o con el entorno. Creo que es reivindicar una huella sostenible. Pues esto ha sido todo por hoy. Buenas noches y gracias por seguirnos una semana más. Gracias a Miguel por estar con nosotros. Ha sido un placer. Pues muchas gracias, Sara.
Y pasamos ya a esta última sección del programa, en consulta, en la que tratamos las consultas que nos queráis enviar, los casos, las sugerencias. Sabéis que podéis hacerlo al correo electrónico consultas@enterapia.tv. Para atender estas consultas está aquí Alejandra. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches. ¿Qué consulta hemos elegido para hoy? Esta semana la consulta nos la envía Ana, una chica de 17 años que dice que últimamente cuando va a hacer los exámenes se pone muy nerviosa. De hecho, el último se quedó prácticamente en blanco y suspendió con muy mala nota. Entonces dice que está preocupada porque este año realiza la selectividad y que tiene un poco de miedo. Esto le está creando ansiedad. Un caso frecuente en muchos estudiantes, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar un caso así? ¿Cómo podemos ayudar a Ana? A ver, es cierto que para cualquier tipo de actividad necesitamos una determinada energía, ya sea para conducir, para hacer deporte, incluso para leer un libro. El problema viene cuando esta energía se dispara. Entonces, en el caso de los exámenes podemos tener ansiedad anticipatoria, que es cuando nos estamos preparando el examen que nos ponemos nerviosos, o la ansiedad situacional, que es en el momento de realizar el examen. Llegar tranquilo y de repente ya en la mesa es cuando... ¿Y se sabe por qué se produce esta ansiedad? Puede producirse por dos motivos. Una es no sé si será el caso de Ana, por no prepararse bien el examen, por una mala gestión del tiempo, por no distribuirse bien los temas o debido a, por ejemplo, a pensamientos negativos. Tú estás en el examen o estás... O sea, que podríamos decir que hay una fase en la que, o unas causas que son las reales, que realmente es que no estoy bien preparada, entonces de alguna forma es lógico, pero un caso igual más perjudicial sería cuando sí que estoy preparado, pero me pongo nervioso y eso estropea mi preparación. Los pensamientos negativos, no voy a poder, no me va a dar tiempo, seguro que me sale mal. Entonces todo este tipo de pensamientos lo que hacen provocan este tipo de ansiedad. ¿Y cómo afecta esto a los exámenes? Bueno, tenemos, por ejemplo, en el tema de los exámenes tenemos la ansiedad a nivel físico, que es cuando te duele mucho la cabeza, aumenta el ritmo cardíaco. Los síntomas físicos, ¿no? Sientes náuseas, no duermes bien la noche anterior. Luego está la ansiedad de tipo comportamental. Hay personas que se quedan muy bloqueadas y el día antes del examen no se centran y pueden estar horas y horas delante de los libros y realmente no rinden como deberían, no les cunde. Seguro que a muchos de nuestros espectadores les es familiar estos casos, ¿no? A muchos nos ha pasado en la época de estudiantes. Estar ahí sentado delante de los libros. Dolor de tripa o los nervios, no poder dormir. Ir a la nevera, sentarse delante de la tele, cualquier cosa. Y también a nivel psicológico. Como te comentaba antes, todos estos pensamientos que vienen a tu mente, decir no puedo, y eso hay que cambiarlo. Entonces, para cambiar este tipo de ansiedad tenemos por un lado la anticipatoria, cosas que podemos hacer, como por ejemplo prepararse bien el examen. Anticipatoria, que era la ansiedad que se produce unos días antes de que llegue el examen, ¿no? Cuando te estás preparando el examen, lo que podemos hacer es hacernos una especie de esquema del tiempo que tenemos y el temario que debemos estudiar. Soluciones reales. Realmente prepararte bien en el examen es un buen... Claro, con las técnicas de estudio, como puede ser la lectura general, luego subrayar las cosas importantes, hacer un esquema, estudiar y finalmente repasar. Por otro lado, si nos sentimos nerviosos, podemos practicar alguna técnica de relajación. Las técnicas de relajación deben practicarse siempre antes. Una vez que la persona está tranquila, es cuando empieza a practicarla, porque deben aprenderse. Para luego, llegado el momento del examen, ponerlo en práctica. O sea, que ya tengo que tener un hábito en una época en la que todavía no es la época de exámenes, cuando ya estoy con todo el problema, ¿no? Sí, hay un tipo de relajación que se llama relajación condicionada, que tú asocias relajarte con una palabra. Y eso, si se hace bien, de una forma progresiva y se aprende, al final da unos resultados muy buenos. Entonces tú llegas al examen con tu palabra, te la dices y te relajas. Muy interesante. Sí. Por otro lado, tenemos que cambiar los pensamientos negativos, que decíamos el no puedo. Por ejemplo, no me va a dar tiempo. Pensar, si aprovecho bien el tiempo, seguro que lo conseguiré. También podemos cambiar el no lo aprenderé nunca a es mucho, pero si yo puedo, yo puedo ya que lo he hecho muchas veces. Seguramente si ya está en segundo de bachillerato es porque anteriormente sí que ha podido
estudiar, aprender y hacer bien el examen. Claro, qué importantes los pensamientos negativos que muchas veces decimos aquí que se dan en muchas circunstancias, que es el diálogo interno con uno mismo, ¿no? Y que si es negativo, si yo no me cuido a mí mismo, pues los resultados no serán tan buenos. Claro. Por otro lado, dormir bien, no pegarnos el atracón el día antes. Es muy importante descansar y por la mañana estar frescos para ir al examen. ¿Qué más? No ir con el estómago vacío al examen. Tampoco es bueno abusar del dulce, pero sí comeremos algo de fruta, cosas que nos aporten vitaminas, pero que ni nos alteren, como por ejemplo la cafeína, ni cosas demasiado dulces. Claro, no sé que en el examen, sobre todo en los exámenes largos, ¿no? Pues nos empecemos a encontrar mal. Sí. Bueno, pues seguro que quedan muchos más análisis posibles de esta situación, la desarrollaremos con más tiempo en otro momento, pero bueno, hoy se nos ha acabado el tiempo, así que nada, nos despedimos ya, les dejamos con una obra, como cada semana, del pintor Alfredo Serrano, en la que describía pues la situación que hemos tratado hoy. Y nada, nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 aquí, en Terapia. Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos.